12 conceptos básicos de la teoría de conjuntos. Bien, vamos a iniciar esta parte que va a ser interesante para usted. Conjuntos normalmente es lo primero que ven cuando ingresan a nivel superior, entonces este tema es interesante para ustedes. El concepto de conjunto es uno de los pilares fundamentales de la estadística y la probabilidad, y en general de toda la matemática. El conjunto de valores que puede tomar la variable de estudio en toda investigación estadística, así como el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento de azar que está estudiando. Son una sencilla muestra de la utilidad y necesidad de comprender la teoría de conjuntos. Aunque normalmente no la vemos tan ampliamente, bueno, pues es fundamental que tengamos cuando menos lo básico de lo que es conjuntos. Se llama conjunto a una colección o agrupación de objetos que tienen en común alguna propiedad. Tales objetos se denominan elementos o miembros del conjunto. En lo general, se representa a los conjuntos con letras mayúsculas, tales como A, B, C, D, entre otras, y sus elementos con letras minúsculas, por ejemplo, A, B, C, D, por citar algunas. Entonces, a partir de ahorita, cuando nombremos un conjunto, ustedes lo van a ver con la letra mayúscula. En ejemplo A, se abre unas llaves y se ponen los elementos de ese conjunto que lo conforman y se cierra con otra llave. Cuando un elemento A pertenece a un conjunto K, se puede escribir como A. Este es nuestro símbolo de pertenece para que lo vayan viendo y se lee así. A pertenece a K. Y si no pertenece, se escribe como A y una diagonal que normalmente la cruzamos, ¿no? A no pertenece a K. Cuando la relación de pertenencia se establece para varios elementos, por ejemplo, si A, B y C pertenecen a K, se puede escribir A, B y C pertenecen a K. Recuerden, este es nuestro símbolo, pertenece a, así se lee, pertenece a. Es parte de la nomenclatura de lo que es conjuntos. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se escribe, cómo se lee. Se debe de tener cuidado para definir un conjunto y diferenciar los elementos que lo componen. Por otra parte, si el conjunto ya está establecido, se debe de ser competente en distinguir si los elementos cumplen con su definición. Para ello se puede definir los conjuntos haciendo una lista de todos sus elementos, separándolos por comas y encerrándolos entre llaves. Esta forma de hacerlo se llama método de extensión. Este método de extensión, como ustedes lo escuchan, es cuando todos mis elementos están separados con comas y se puede dar de esa manera, ¿no? Pero si esto no es posible, entonces se debe de describir aquella propiedad que satisfacen todos los elementos que le pertenecen. De esta manera de hacerlo se denomina método de comprensión. Nosotros vamos a ver dos métodos, el de extensión y el de comprensión. Los vamos a ir viendo poco a poco. Ejemplos. El conjunto de números dígitos puede definirse por el método de extensión. Fíjense. ¿Qué es extensión? Decíamos nombrarlo con separación de comas y todos sus elementos del 0 al 9. Abrimos una llave y cerramos con una llave. Por eso es extensión. Si se lanzan dos dados y se resta el mayor de los números al menor, el conjunto total del resultado se puede expresar por extensión de la siguiente manera. Aquí está, que es la forma del resultado de lanzar dos dados y restarle al mayor los números al menor. Esa es la posibilidad que existe. Si se desea expresar el conjunto de los números primos, se tiene una cantidad infinita de elementos, razón por la cual es imposible expresar este conjunto por el método de extensión. Por tal motivo se recurre al método de comprensión, expresado en este conjunto como. Ok, vamos a ir estableciendo las condiciones. Extensión
Quiere decir que sí puedo escribir todos los elementos que conforman a mi conjunto. Comprensión, como el ejemplo que le mencioné ahorita, sería imposible escribir todos los números primos, no terminaríamos en una libreta de escribirlos. Entonces, en ese sentido, ¿qué hace? Cuando desconozco bueno, sí puedo conocer la cantidad que es inmensa e infinita como la de los números primos. Utilizamos esta expresión, usando a x y esta diagonal, ¿sí? Y se lee de la siguiente manera. X tal que X es un número primo, ¿sí? ¿A qué se refiere esta expresión? A que el valor de X puede ser cualquier número primo, 3, 5, 7. Por eso se lee, repito, X tal que ese diagonal se utiliza y se nombra tal que. Entonces leeríamos X tal que X es un número primo. ¿Quién lo puede ocupar este espacio? Pues cualquier número primo. Eso sería por comprensión, porque no alcanzaríamos a escribir nuestro conjunto. El cual se lee el conjunto de los elementos X tales que X es un número primo, la línea diagonal se lee tal que o dado que. ¿Sí? Normalmente la leemos tal que X tal que es un número primo. Cualquier conjunto se puede expresarse por el método de extensión. También se podría anunciar por el método de comprensión. Comprensión es un resumen que abarque la totalidad de su universo que quieran expresar. Otra manera común de escribir sus conjuntos por comprensión es enumerando solamente algunos de sus elementos y utilizando puntos suspensivos para indicar que el mismo patrón se repite en este sentido. Por ejemplo, sea Q el conjunto de los números pares, se puede expresar así. Cuando ya, si se fijan, aquí sí ya estoy nombrando cómo se llama mi conjunto, con letra mayúscula. En los ejemplos anteriores, nada más decía el conjunto, pero no le habíamos puesto nombre. Aquí sí ya decimos que es Q. Q es igual a 2, 4, 6, 8 y con puntitos expresamos que es infinita su sucesión, su comprensión. Por eso lo podemos escribir de esa manera también, por comprensión. Conjuntos especiales. Conjunto universal. Tal conjunto tiene a todos los elementos de esto, se puede hacer una selección para otros conjuntos. El conjunto universal se simboliza con la letra U y muestra de ello son los siguientes ejemplos. El conjunto universal es la totalidad de mi conjunto con el que puedo partir. Aquí nos avisa que de ese conjunto universo yo puedo sacar subconjuntos 2, 3, 4 según lo que pretenda yo jugar con ese universo. El número de sellos a lanzar 3 monedas. Quiere decir que ese es mi universo. Cuando yo pongo la letra U, normalmente la U me simboliza que es el universo de lo que voy a hacer, ¿sí? Los números de Fibonacci, el universo es 1, 1, 2, 3, 5, 8 y son indeterminados, son muchos. Eso se va a ver después en uno de los temas que vamos a abordar, pero U es mi universo, ¿sí? Los tipos de distribución de frecuencias, U, absolutas, relativas, acumuladas. Aquí ya lo estoy representando. Distribución de frecuencias, mi universo, ¿cuáles son? Pues todas ellas, ¿no? Conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Es todo conjunto que no tiene elementos, se representa con un símbolo, una ruedita y la cruzamos. O con 2 llaves sin nada adentro. Ejemplo. El conjunto formado por todos aquellos números que son pares y primos a la vez y mayores a 3. Pues no hay. Pares y primos pues no pueden existir, ¿sí? El número primo es aquel que, recordando definición, el que solamente se puede factorizar por sí mismo y la unidad. Y los pares pues se pueden factorizar de manera distinta. Por eso es un conjunto vacío.
Conjunto formado por todas aquellas series de datos en los cuales la varianza es negativa, ninguno. Y lo ponemos conjunto vacío. El conjunto de todos los números reales x tales que x cuadrada es igual a menos 1. Si se fijan, x cuadrada, pues al elevarlo al cuadrado, automáticamente esta parte se hace positiva, por eso es un conjunto vacío. Entonces no existe, no hay ningún elemento. Conjunto equivalente. Dos conjuntos A y B, cualesquiera que son equivalentes o iguales y tienen los mismos elementos, se simboliza, este es el símbolo de equivalentes, A igual a B. Yo les sugiero que todas estas definiciones hagan una pequeña formulario donde vayan anotando lo que vamos mencionando desde por extensión, por comprensión, conjunto vacío, equivalentes. Vayan poniendo su definición y un ejemplito a un ladito para que no se tengan que regresar a ver el video dónde está, porque vamos a hacer ejercicios. Entonces les sugiero a manera de formulario ir haciendo estos ejemplos. De hecho, pueden regresarse ahorita, estamos a tiempo para que lo puedan ir resolviendo. Aquí me dice A, x tal que x es un número impar menor a 10 y B 1, 3, 5, 7, 9. Por lo tanto, A es igual a B. Si se fijan, por eso dice impares menores a 10. Y como estos son impares y menores a 10, por eso son iguales. ¿Sí? Acá me describe y acá me da los ejemplos. Por eso puedo establecer que A es igual a B. X tal que X es una curva que suaviza polígonos en los cuales la medida, la moda y la mediana coinciden. Q, curva normal, por lo tanto P es igual a Q. ¿Sí? Y está establecida de esa manera. En este mismo ejemplo describe y el otro ya da el ejemplo. T, tal que X es una medida estadística de tendencia central que puede calcularse para cualquier tipo de variable. Y M, la moda. En consecuencia, T es igual a M. ¿Qué quiere decir? Que si yo leyera esto por sí solo, lo describiría de esta manera. Una medida de estadística de tendencia central. ¿Sí? Por eso podemos igualar. Entonces, son los conjuntos equivalentes. Conjuntos disjuntos o ajenos. Son aquellos conjuntos que no comparten elementos. Ejemplos. Sea el conjunto A igual a X tal que X es un número impar y el conjunto B, X tal que X es un número par. Si se fijan, por más que queramos, pues nunca van a tener elementos comunes. ¿Sí? Por eso son conjuntos disjuntos o ajenos. Considera el conjunto C, X tal que X es una medida de tendencia central y el conjunto D, X tal que X es una medida de dispersión. De igual forma, no hay forma de que sean iguales. Por eso son disjuntos o ajenos. Q es igual a X tal que X es una sustancia alcalina y R, X tal que X es una sustancia ácida. Son completamente distintas las dos sustancias. Conjuntos. Si cada elemento de un conjunto A también pertenece a un conjunto B, se le llama A un subconjunto de B y se simboliza así A unión B. Y se lee A está contenido en B. Vamos a ver los ejemplos. Es lo que le comentábamos cuando teníamos el universo. El universo, yo puedo tener mi universo y puedo tener 3, 4, 5 subconjuntos que lo contengan. A, medida moda mediana. Y B, X tal que X es una medida estadística descriptiva, por lo tanto, B unión con A. ¿Sí? A, X tal que X es un estado fronterizo de México y B, X tal que X es una entidad federativa de México. Si se fijan, uno contiene al otro.
Si este es mi universo, una entidad federativa de México, son todas. Y aquí yo establezco, a ver, vamos a establecer. B es mi generalidad, por llamarlo así, mi universo. Entidades federativas son todas las del país, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, tenemos estados que son de la costa, estados que son del centro, estados que son fronterizos, pero están incluidos aquí. Por eso es subconjunto. A es llamarlo subconjunto de B o A unión en B, que quiere decir que A está contenido en B, ya está tomado en cuenta. Aunque existan varias clasificaciones de los estados, está de esta manera. A, X tal que X es un número irracional y B, X tal que X es un número real. En consecuencia, ok, si yo pongo que es un número real, son todos los números, ¿sí? Ese es mi universo. B es mi universo por llamarlo así. ¿Por qué? Porque contiene todos los números que usted me mencione, son números reales. Pero A me dice, yo nomás tengo los irracionales. Ok, entonces A es un conjunto de B. ¿Por qué? Porque el irracional son números reales. En eso se refiere a lo que es un subconjunto. Operaciones entre conjuntos y su respectiva gráfica. La unión. El conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, o tanto a A como a B, se le llama la unión de A y B. Esto se simboliza A unión B, o sea, pertenecen. La intersección. El conjunto de todos los elementos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B se llama intersección de A y B y se representa con la U inversa A intersección B, así se lee. Este es unión, este es intersección, para que lo vayan anotando. En particular, los conjuntos ajenos o disjuntos se caracterizan por A intersección B al conjunto vacío. Bien, vamos a ver la diferencia. El conjunto formado por todos los elementos de A no pertenecen a B, se llama diferencia de A y B y se escribe de esta manera, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplos gráficos, se entienden un poquito más en lo gráfico. El complemento. El conjunto formado por los elementos del conjunto universo que no pertenecen a un subconjunto dado, por ejemplo, se le llama complemento de A todos los elementos que están en el conjunto universo y que no están en A. Normalmente nosotros lo manejamos así en la mayoría, A complemento, ¿sí? Pero también lo podemos representar así, AC, A complemento. Al ratito vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué son los diagramas de Venn-Euler? En honor al matemático suizo Leonardo Euler y el matemático inglés John Venn. El universo U puede representarse geométricamente por el conjunto de puntos dentro de un rectángulo. Los subconjuntos de U se representan por conjuntos de puntos dentro del rectángulo y contenidos en círculos u óvalos. Ahorita lo vamos a ver para que quede más claro. La forma en que estos círculos se sobreponen entre sí muestran todas las posibles relaciones lógicas entre los conjuntos que representan. Por ejemplo, cuando los círculos se superponen, indican la existencia de subconjuntos con algunas características comunes. Gráficamente, estas operaciones se representan así. Vamos a ver cómo se hace. Operación unión. Son elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B. Aquí está. ¿Sí? A unión B. Si se enlazan, es que son o pertenecen. ¿Sí? Intersección. Son elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B de manera simultánea, que sería esta parte sombreada, ¿sí? La parte sombreada pertenece y es por intersección, ¿sí? Disjuntos, no tienen elementos en común,
Por eso están separados de esa manera, ¿sí? A y B disjuntos, A y B, intersección B, es el conjunto vacío. Operación la diferencia. Son elementos que pertenecen al conjunto A, pero que no pertenecen al conjunto B. Ahí está. Fíjense. Son elementos que pertenecen al conjunto A, pero no al conjunto B. Por eso a diferencia del otro, no hay ninguno común. Por eso se ve completito, a diferencia de B. Operación la diferencia. Son elementos que no pertenecen al conjunto B, pero que no pertenecen al conjunto A. Aquí está lo contrario. ¿Sí? Se tiene que notar de esa manera. Complemento. Son elementos del universo, pero que no pertenecen al conjunto A. Ahí está. Es todo el universo, todo B, pero no pertenecen a A. Por eso es complemento. Ya después lo vamos a ver con números para que les quede claro. El complemento. Son elementos del universo, pero que no pertenecen al conjunto B, que es lo contrario. Ahora es B, no pertenecen a B. Todos los demás sí pertenecen a A. Vamos a resolverlo. Considere los siguientes conjuntos. Universo X tal que X es el número dígito equivalente a U igual. Son todos los números, ¿no? Ahí está mi universo 0, 1, 2 hasta el 9. Ese es lo que me describe este conjunto. ¿Sí? Su equivalente, ¿qué es? Pues son los números dígitos. Ya vimos que son conjuntos equivalentes de 0 al 9. Entonces yo puedo poner que U es igual a 0 y hasta el 9, separados. Siempre van separados por comas, ¿eh? A, X tal que X es un número dígito primo o equivalente a, ahí está, dígito primo. 2, 3, 5, 7. B, X tal que X es un número dígito par o equivalente. Par, ahí está, B, 2, 4, 6, 8. Efectuar las operaciones de unión, intersección, diferencia y complemento entre A y B del problema anterior. A, B. Iniciamos su construcción paso a paso para cada caso, ¿sí? Unión, intersección, diferencia y complementos. Ese es mi universo, 1, 9 y 0, ¿sí? Son mis conjuntos A y B. Ahorita vamos a explicar por qué. El 2 lo pongo de rojo porque son los que son comunes en ambos conjuntos, ¿sí? De esos números, ¿cuáles no se repiten en A? El 3, el 5 y el 7. El 5 y el 7. ¿Cuáles no se repiten en B? 4, 6 y 8. 4, 6 y 8, ¿sí? Y el 1 no está en ningún conjunto, por eso está afuera, pero es parte del universo, el 0 tampoco y el 9 tampoco, porque parece que son los números naturales. Entonces, esos quedan fuera de A y B. Por eso, A unión B es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Por qué A unión B? Porque son los que contienen tanto a uno como a otro. El 1, 9 y 0 no está porque no pertenecen a ninguno de los dos. Por eso es A unión B. Si checan los que están dentro de los dos conjuntos, son estos mismos números, ¿sí? Ahí está otra vez 1, 9, 0. No pertenecen a A y B, por eso están fuera de los círculos. A, fíjense, A y B. Otra vez el elemento común es 2, o la intersección, donde se interceptan los dos, o sea que tienen un elemento común, es el número 2. Por eso nada más pongo ese y se lee
A intersección B, 2. No hay ningún otro elemento que se repita aquí y acá. Por eso los puse con rojo para que se note la diferencia. A este se le llama intersección. Es solamente el elemento que se repite. Estos están fuera porque no pertenecen a nadie y los dejo ahí para que se sobreentienda. Esos no tienen relación con A y con B. Seguimos ahora. A menos B. Ok, si ustedes checan 3, 5, 7, A menos B, 3, 5 y 7. ¿Por qué 3, 5 y 7? Porque aquí tengo el 2. ¿Sí? B menos A. Fíjense cómo lo representamos. 3, 5 y 7. A menos B. ¿Qué le estoy quitando? Pues el 2. B menos A. 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque le quito lo que es común. Si se fijan, me sobra este, que es esta parte de aquí. Por eso es A menos B. Este de B menos A B le quito menos A y esto es lo que me queda. ¿Sí? 4, 6, 8. Esa es la diferencia. El complemento. Este lo ponemos así para que quede un poquito más claro. Ese es A, ese es B. 4, 6, 8. A, complemento. 0, 1, si se fijan son todos los conjuntos porque es el complemento, es nada más 0, 1, 4, 6, 8, 9. ¿Sí? Son todos los elementos contenidos. B, complemento. Ahora es lo contrario. 3, 5. Y tenemos 0, 1, 3, 5, 7, 9. Son los que no están en B. Son los que no están en A. Por eso son estos números, es su complemento. Son todos los elementos que no están comprendidos. En A son todos los elementos que no están comprendidos en B. A eso le llamamos complemento. Estos son sus ejercicios. Poco a poco váyanlos resolviendo. Ya vieron cómo se hace. Para que lo practiquen y vayan viendo sus problemas. Aquí están otros. La cardinalidad de un conjunto se representa con el símbolo n, corresponde al número de elementos que tiene el conjunto. Ejemplos. M, conjunto M, X tal que X es un día de la semana. ¿Cuál es la cardinalidad? ¿Qué es la cardinalidad? Pues es la cantidad, por llamarlo así, 7, porque son días de la semana. N de M, esto dice la cardinalidad de M es 7. L, conjunto L, X tal que X es una fase lunar. La cardinalidad de L es 4, ¿sí? Que son las fases de la luna. XC, conjunto C, X tal que X es una luna del planeta Marte. N, C son 2. Una gran cantidad y variedad de problemas actuales incluyen conjuntos de personas, tales como encuestas, requieren de un análisis de información conocida acerca de determinados subconjuntos para obtener cardinales de otros subconjuntos. Lo vamos a poner. Un ejemplo de jóvenes de bachillerato que realiza un proyecto estadístico de investigación necesita aplicar una encuesta a estudiantes universitarios que cursen otros idiomas. Para tal fin acuden a una escuela de idiomas
y elige al azar una muestra de 120 alumnos. Ya vimos cómo se elige al azar. La preguntan a cada uno qué idioma estudia. 90 responden que inglés, 40 manifiestan que francés y 20 contestan que ni estudian inglés ni tampoco francés, sino otro idioma. ¿Sí? Tal vez pienses, ¿cómo es posible esto? Solo son 120 alumnos encuestados y ya contamos 150. Es una reacción hasta cierto punto natural, sin embargo, la realidad es la siguiente. De los alumnos encuestados hay algunos que estudian inglés y también francés. El siguiente diagrama de Ben-Euler permite mostrar y aclarar esta información. Para ello se tiene que definir los siguientes conjuntos. U, todos los alumnos encuestados. I, alumnos entrevistados que estudian inglés. F, alumnos que estudian francés. Fíjense por eso la importancia de los diagramas. ¿Cuántos son comunes? 30. ¿Sí? De esta nueva perspectiva se puede responder preguntas como la siguiente. ¿Cuántos alumnos entrevistados solo estudian inglés? Respuesta, 90. ¿Sí? ¿Cuántos entrevistados solo estudian francés? 60. Respuesta, 40. Por eso este es inglés, este es francés. ¿Cuántos alumnos entrevistados solo estudian uno de estos idiomas, inglés o francés? 70. ¿Sí? Analizando la información cuidadosamente se deduce que si 20 de los estudiantes encuestados no estudian ni inglés ni francés, entonces significa que de los 120 estudiantes entrevistados, 100 estudian al menos uno de estos dos idiomas. Por lo tanto, si 130 contestan que estudian estos idiomas, ¿sí? 130. Y ahí está la cantidad. Por eso, los que no estudian ni inglés ni francés, está fuera. No pertenecen ni a inglés, no pertenecen a francés, ¿sí? En general, para dos conjuntos A y B, la fórmula para obtener la cardinalidad de su unión es esta formulita, vayanla anotando, ¿sí? N, cardinalidad del A unión B es igual a N del conjunto A más N del conjunto B menos N de A intersección con B. De la fórmula anterior se puede realizar despejes tales como NA o NB o NA intersección B, pero así poder encontrar de estas cardinales en términos de las otras tres. Aquí están los despejes para NA intersección B. Estos ya son los despejes de este, ¿sí? Por si los quieren tomar, sería mejor de esta manera. Si queremos encontrar la cardinalidad de A intersección B, tenemos que hacer esta operación, ¿sí? Les sugiero que la anoten en su libretita que les decía para encontrar la cardinalidad. Utiliza el grado Madevin para sombrear la operación que se indica en cada caso. Este es otro ejemplo del que nos piden. Primero son los ejemplos así sin sombrear, como ya los vimos. Ahora vamos a ir sombreando, ¿no? Dados los conjuntos U, B, A, B y C, determina el conjunto indicado en cada caso. Estos son nuestros conjuntos. Vamos a ver los diagramas. Este es mi operación A unión B menos C. A intersección C menos B. B intersección C complemento unión con A. Ese es mi conjunto. Vemos el primer caso. Son los
tres, el universo, A, B y C. ¿Por qué están relacionados? Pues obviamente porque tienen relación cada uno de ellos. ¿Sí? A y B, ¿qué estoy marcando? A y B, si se fijan, esta circunferencia es A, esta es B. ¿Sí? Quiere decir, lo que estoy indicando es que 2 y 4 se repiten en A y en B. ¿Sí? El 6 de A no existe, o sea, no es común. Tampoco el 8, tampoco el 10. Nada más los que están subrayados con rojo son los que son comunes. De B, el 1, pero ojo, B, este C, lo estoy poniendo donde se intercepta C. ¿Por qué? Porque este es común para C. Fíjense. Otro común entre B y C es el 3. 3, 1, aquí está el otro. Por eso aparece en la intersección, pero sin tocar A, este es A. Están con B y C, no toco A. A con B nomás es 2 y 4. ¿Sí? Y el 5, aquí está el 5 de B, el 5 de C. 7 de C, aquí está, no tiene nada que ver. Y el 9. ¿Sí? Ahora, vamos a ver A unión B menos C. Bueno, ya me adelantó un poquito la imagen. Ahí está A unión B. Sí, son todos los elementos de A y de B y le restamos C. Por eso no tiene nada. Esta es la parte sombreada. A unión B menos C. Este es A unión B. ¿Sí? Son todos los elementos de A y de B. ¿Sí? Sin tomar en cuenta C. Ahora, fíjense, es 1, 2, 3, 4, 5. El 2 se repite, el 4, 6, 8, 10. Aquí están comprendidos. A unión B, pero le resto C. Por eso 1, 3, 5, 7, 9. Lo dejo indicado así, nada más es parte sombreada, no hay operación, no hay números. ¿Sí? ¿Por qué le resto C? Por eso está en blanco C. Se lo estoy quitando a la A unión B, son los dos círculos sombreados. ¿Sí? Esa es la unión entre A y B. Son todos los elementos de A y todos los elementos de B. Pero si le resto C, ¿cuál es C? El círculo de abajo. Por eso le quito lo sombreado, porque le estoy quitando los elementos de C. Por eso está, esta sería la solución de mi diagrama. Menos C. A intersección C. Nada más son todos. Aquí no son números, es sombrear. Este es A, este es B, este es C. Como en el ejemplo anterior, nada más voy a sombrear esta parte de A y C, ¿sí? Que se interceptan. Ahora le resto B. Si se fijan, en esta parte, este cachito pertenece a B, ¿sí? Al momento que hago la diferencia, ya se lo quito, como en el ejemplo anterior, y nomás me queda como resultado este cuadrito, ¿sí? Ese es sombreado, no hay números, nada más es la referencia. B intersección C, aquí está la parte donde se intercepta B con C. B intersección C, complemento, es el cachito con C, que no lo comprende.
Y ahora le quito unión con A, pues esta es la parte de A, ¿no? Él se lo quito a C, por eso lo contemplo unión. Aquí me dice, esto es lo que sobra, pero este es A, esa rayita que le puse es A. Aquí me dice, junta A, lo sombreo. Por eso ya nomás quedé ese cachito, porque lo estoy sombreando. Esta actividad es opcional. Aquel que la quiera hacer tiene valor de 2 puntos y la voy a poner en Classroom, es opcional. El que la quiera hacer, pues tiene 2 puntos en tercera para aumentarle calificación, ¿sí? Lo vamos a hacer en PowerPoint y subirlo al tablón de Classroom. 2 puntos extra, no es obligatorio, no es que la tengan que entregar todos, es al que quiera, es voluntario en ese sentido, ¿sale? Ok.